Esto es Florencia, la cuna del Renacimiento y de una de las familias con más fama e infamia de toda la historia, los Medici. Una saga de banqueros que acabó emparentándose con la realeza. Los Medici fueron mecenas de las cosas más excelsas. En la corte florentina prosperaron pintores, escultores y filósofos. El Renacimiento abandonó la rudeza medieval en favor de una nueva cultura refinada. Hacía falta un gobernante de una pasta especial para tanto talento, un mandatario sibilino y capaz de mover todos los hilos. No es de extrañar que casi se acabara deslizando por la maraña de la historia. Quizá hayan oído hablar de Lorenzo el Magnífico o de los 4 Medici que fueron papas. Pero el auténtico crack fue este tipo de aquí, Cosme I, Gran Duque de Toscana. Ejerció su mandato a la vez que el mucho más conocido Enrique VIII de Inglaterra, pero fue Cosme quien sentó las bases de cómo debía ser un príncipe renacentista. Implacable, pero al mismo tiempo un hombre cultivado. Se podría decir que Cosme fue el mayor gobernante que han visto los siglos. Cosme se convirtió en duque de Florencia en 1537 por sorpresa, ya que solo era un primo lejano de la rama principal de la familia. Sus antepasados se habían dedicado al mecenazgo artístico desde el siglo XV, lo que dio lugar al mayor florecimiento de las artes en Occidente desde la antigüedad grecorromana. Pero también fue un periodo caracterizado por una terrible destrucción del patrimonio, alentada por el fervor religioso. Para culminar su empresa, Cosme debía restaurar los valores originales del Renacimiento: la belleza, el humanismo y el saber. Con Cosme al frente, se iba a abrir una nueva era para el retrato y el desnudo. Los florentinos empezarían a saber lo que es divertirse. Te digo una cosa, Paolo, esto sí es la Dolce Vita. Y eso incluía su aspecto. ¿Esto qué es, Roberta? Vaya, esto viene al pelo para comer sopa, ¿no? Incluso en algo tan intimidatorio como el manejo de la espada, Cosme se propuso hacer de Florencia la ciudad más refinada de Europa. Pero también la condujo a una nueva época de ambiciones y de intrigas. Manual del perfecto cortesano renacentista. Regla número 1. Consigue un buen partido. Nos remontamos al año 1539. El joven Cosme, recién instalado en el trono ducal de Florencia, necesita un gesto para estrenarse por todo lo alto. ¿Y qué mejor carta de presentación de sí mismo y su nueva política que ofrecer una gran fiesta? A todo el mundo le encantan las bodas, ¿no? Sobre todo las reales. El novio, Cosme de Medici, era un joven apuesto de tan solo 20 años. Su recatada esposa, Leonor de Toledo, era una princesa española 3 años menor que él.
Con el enlace, Cosme gana prestigio y una buena fortuna. Pero también es toda una rareza, pues se trata de un matrimonio por amor. Un brillante comienzo para el mandato de Cosme. Leonor fue exhibida por toda Florencia como si fuera un trofeo, y miles de personas no perdieron detalle. Allá por donde pasaba, era agasajada con coros, orquestas y castillos de fuegos artificiales. El convite, al que asistieron más de 1000 personas, incluyó trompeteros, danzarines ligeros de ropa, contendientes de una justa, caballos enjaezados con finos arneses y hasta futbolistas profesionales. Los Beckham de la época no estaban dispuestos a perdérselo. La fiesta duró varios días. Toda esa pompa y circunstancia, el festín y la celebración, no hacían más que lanzar un claro mensaje. La nueva corte iba a emprender una fabulosa aventura, y todos estaban invitados. En Florencia no se había visto desde hacía años una fiesta así. Hubo porciones de tarta para todos y de las fuentes manaba vino. ¡Salud! Regla número 2. Que pasen los interioristas. ¿Qué haría si fuese un monarca renacentista que, al tomar posesión del trono, aunque fuera un trono ducal, descubriera que no tiene un palacio que pueda llamar suyo? Bueno, lo único que tiene que hacer es apropiarse del antiguo ayuntamiento. Se convocó a todos los pintores e interioristas de la ciudad para transformar lo que había sido un edificio municipal algo lúgubre en una residencia real que fuera a la vez el símbolo de una nueva era. Este era el lugar de reunión del pueblo, en el mismo corazón de su ciudad. Desde entonces pasó a ser el centro de la corte de Cosme. En teoría, bajo este inmenso techo, todos eran iguales, al menos esa era la idea. Pero ahora, con la nueva disposición, solo había una voz cantante, y esa voz era la del duque. Estas descomunales viñetas, que al fin y al cabo es lo que son, representan la gloria del virtuoso Cosme y rozan lo blasfemo. Se retrata la apoteosis final, con el duque ascendiendo a un cielo coronado por Florencia, esa figura femenina que simboliza la ciudad. En esta época, los artistas de cualquier parte de Italia que buscan el reconocimiento universal llenan los techos de santos y miembros de la Sagrada Familia. Aquí se representa a un hombre. El techo y todas las paredes están al servicio de las grandes virtudes del nuevo monarca. Cosme el valiente. Cosme el sabio. Cosme el visionario, e incluso Cosme como un héroe de la antigüedad. Y se mire donde se mire, aparece su característico blasón. Le costó una fortuna, pero vale la pena cuando se trata de convertir a un simple hombre en un monarca. Puede que fuera la primera vez, pero desde luego no la última, en que un banquero escalaba hasta lo más alto. Regla número 3. Pide cita con los orfebres. Cosme era un monarca que necesitaba rodearse del lujo. Aún hoy, en el viejo tesoro ducal, podemos admirar una pieza espléndida que da la medida de la magnificencia de las joyas de la corona. Un retablo en honor a uno de sus descendientes. Representa a Cosme II, nieto del duque. Lo que está adorando son sus herramientas de trabajo, la corona y el cetro. Parece un tenor de la escala entonando un himno de alabanza por esas cosas tan mundanas. Vemos que las ha dejado sobre una preciosa tela roja damasquina, en este altar hecho de jaspe con ribetes de oro auténtico.
Cosme II viste las prendas oficiales de su abuelo, que están admirablemente representadas aquí en esmalte con incrustaciones de oro y diamantes. Así es como se vería Cosme en su momento de mayor esplendor. Su corona ducal era una verdadera obra de arte para la época. En la Florencia de hoy, el maestro orfebre Paolo Penco aún no sale de su asombro al ver la destreza con la que se manejaban sus predecesores. La corona ducal se perdió, no se ha conservado. Pero ¿cómo era? Como es obvio, para Cosme la corona era un símbolo de suma importancia, el símbolo del poder divino. Estamos hablando de una corona que pesaba 1,5 kilos y estaba decorada con un centenar de piedras preciosas. Tenía una franja principal ornada con una doble sarta de perlas. Las perlas eran el símbolo de la pureza, la prosperidad e incluso de cercanía al Altísimo. En el centro sobresalía la flor de lis, el emblema de nuestra ciudad, Florencia. Era una auténtica joya, una corona extraordinaria y bastante cara. Si hoy tuvieras que forjar esa corona, ¿tienes alguna idea de cuánto costaría entre nosotros? He intentado calcular alguna vez el número de piedras preciosas que tenía, para cotejarlo luego con los costes de hoy en día, pero siempre me acabo rindiendo, porque es un cálculo imposible de llevar a cabo. Regla número 4. Rodéate de los mejores artistas. En el Renacimiento, las ciudades medían su grandeza por su arte y su arquitectura. Y en este sentido, el duque Cosme tenía un problema. El artista más célebre de Florencia, Miguel Ángel, había emigrado a Roma, donde crearía algunas maravillas como la mundialmente famosa bóveda de la Capilla Sixtina. Cosme necesitaba convencer a Miguel Ángel para que volviese a Florencia. Pero no iba a ser una tarea fácil. Cosme empezó a mandar a Miguel Ángel cartas aduladoras hasta decir basta, como un auténtico fan del artista. Trataba de persuadirlo para que regresara a Florencia. En una de ellas dice: te exhortamos y rogamos con todo nuestro corazón, utiliza el plural majestático, asegurándote que verte entre nosotros sería gratificante. Lo que viene a ser lo siguiente: puedes moverte a tus anchas, puedes vivir como te dé la gana, me conformo solo con tenerte aquí. Para el duque, convencer a Miguel Ángel y hacer que volviera al redil, a la corte, era, que duda cabe, como ponerle la guinda al pastel. Antes de cambiar Florencia por Roma, Miguel Ángel había legado a la ciudad su último símbolo. Vigoroso y bello a la vez. Fuerte, pero también delicado. David, el muchacho que acabó con el gigante Goliat, es la viva imagen de la victoria del débil sobre el poderoso. La figura del David se alzaba en el exterior del palacio de Cosme como una suerte de recordatorio mudo, pero irritante, de que su creador se negaba a volver. Cosme tenía que dar con otro escultor que le brindase el símbolo de la nueva era. Y eligió a Benvenuto Cellini, para quien la mitología clásica sería su principal fuente de inspiración. La monumental escultura de Perseo con la cabeza de Medusa, de Cellini, es una mezcla maravillosa de elegancia y exquisitez con lo más sórdido y lo más truculento. Según reza la leyenda, Perseo trajo la paz a Etiopía después de matar a la gorgona Medusa. No es baladí que Cosme y su corte hicieran una lectura del mito en clave de legado y homenaje a quien acabó con la República para implantar una monarquía, un ducado.
Cellini saca todo el partido posible a esta representación de Perseo a la manera de un despiadado asesino, una especie de sicario mafioso que no deja de ser un guiño a la forma implacable de gobernar que tenía Cosme. Vemos cómo le cuelgan las vísceras. Cellini se divirtió de lo lindo cargando las tintas en lo más escabroso. No solo excreta sangre y bilis por la cabeza, sino también por ese pobre cuello rebanado. Es como un surtidor de casquería. Tiene algo de parodia, o quizá también de homenaje a la Capilla Sixtina en ese último aleteo de vida que representa el dedo extendido. A Cosme le gustó el Perseo y vio en él la imagen que definiría la nueva idiosincrasia de la ciudad. Pero cuando los artistas de la corte se emplearon en retratar al duque, las cosas empezaron a ponerse feas. Regla número 5. Perfecciona el arte del retrato. Calle abajo, en el Palacio Bargello, un imponente busto de Cosme, obra de Cellini, se yergue en un rincón perdido. Aún hoy, por extraño que parezca, sigue sin llamar la atención del visitante. Esto es lo que Cellini se sacó de la manga, una mole de bronce, en más de un sentido. Dan ganas de dar con los nudillos para oír su sonido metálico, pero no creo que les guste a los responsables del museo. Vemos al Cosme que es duque de Florencia, pero que está representado como un César. Es un Cosme que parece un héroe de cómic. Solo hay que fijarse en el volumen de los pectorales. Parece que se ha tirado un buen tiempo en el gimnasio. En los pezones distinguimos unos motivos aguileños a punto de morder su presa. Sin embargo, ¿se aprecia en Cosme alguna muestra de dolor? No. ¿Por qué es tan admirable esta obra? Bueno, alguien de la corte de Cosme lo describió con estas palabras: los ojos grandes, la frente amplia, la barba densa y una mirada capaz de infundir el terror. Está claro que Cellini supo reflejar muy bien aquí ese retrato del duque. Cualquiera se atrevería a llevarle la contraria en un mal día. A Cosme no le gustó nada este busto, quizá por su excesivo realismo. Este tipo de imágenes iban bien para la época medieval, cuando un príncipe podía ser un bárbaro abandonado a todos sus deseos. Pero en la nueva era renacentista sencillamente no encajaba. Un gobernante debía buscar su propia forma de hacer las cosas sin que pareciese que le estaba costando un gran esfuerzo. Es decir, sin esos goterones de sudor o unos ojos fuera de sus órbitas. Cosme no encontraba ese retrato que diera también la medida de toda una época. Necesitaba ser representado como un gran monarca renacentista, fuerte, pero justo. Vehemente, sin dejar de ser educado. Un guerrero con un gran corazón. Aquello era la pesadilla de cualquier artista. ¿Quién sería capaz de dar con el término justo? La solución vino gracias a la pericia, por entonces aún no muy contrastada, de Agnolo Bronzino. Esto se acercaba a algo más. Es una pintura con la que Cosme podía estar en paz cuando la veía colgada, y es fácil entenderlo. Sigue siendo alguien que manda, un gobernante y un caudillo militar al mismo tiempo. Y no se pierdan la espléndida armadura con la que aparece en el retrato de Bronzino. Lo perfiló más delgado que en el busto de Cellini, y eso explica en parte que este retrato sí fuera del busto del duque. Lo más importante es que aquí hay un hombre juicioso, templado y con dotes de mando. Si quiere ajustar cuentas contigo, lo hará a su debido tiempo. La venganza en Italia se sirve mejor en plato frío.
Comparado con lo que sugiere la pieza de Cellini, parece más un capo que un sádico. Es un príncipe enigmático que emerge de la oscuridad. Cosme estaba a todas luces tan contento con este cuadro que mandó que se hicieran varias copias. Fue su retrato oficial y en cualquiera de sus dominios se podía contemplar. Bronzino se convirtió en el artista de la corte, lo que incluso llevó a que Cosme se negase a posar para Tiziano. El retrato ejerció una gran influencia en otros artistas. Todos copiaban la pose y la mirada, adaptando el resto según el correr de los años. Pero sin lugar a dudas, el invento fue cosa de Bronzino. Él fue quien dio con la imagen de toda una época. Regla número 6. Apúntate al desnudo. La Florencia de nuestros días sigue admirando el gusto renacentista por la carne desnuda. Y el pincel de Bronzino, como pintor que era de toda una época, no pudo sustraerse a tal fenómeno. La antigüedad grecorromana ya había celebrado el desnudo, de forma que rara vez vemos vestidos a sus dioses y héroes. Sin embargo, durante un largo milenio, desde la llegada del cristianismo, de hecho, el cuerpo desvestido fue sinónimo de pecado y lujuria. Bronzino nos iba a ofrecer ahora una imagen de la monarquía bastante inconcebible hoy en día. Bronzino pintó al duque como uno nunca se hubiera podido imaginar. Creo que es el retrato íntimo más extraordinario que he visto nunca de un gobernante. El artista imagina a Cosme como un nuevo Orfeo, aquel héroe de una apasionante historia de amor eterno. Y es algo que resultó profético, ya que el duque y su esposa fueron una pareja muy unida y vivieron una larga e intensa relación. De alguna manera, viene a ser una preciosa prueba de amor. Un intercambio íntimo entre Cosme y su consorte. Es como si él le hubiera enviado un selfie, aunque no por medio de un iPad, sino recurriendo a los buenos oficios de un maestro como Bronzino. Cosme aparece aquí como un joven impetuoso que arde en deseos de tener entre sus brazos a su nueva esposa. Y al mismo tiempo es un ejemplo de la modernidad, un ejemplo de las nuevas corrientes en el arte. Regla número 7. Sé astuto. La vida en el Renacimiento no se reducía a fiestas y grandes artistas. También había sitio para los más sucios tejemanejes, y nadie entendió mejor este lado oscuro de la corte que Nicolás Maquiavelo. En un mundo dominado aún por la religión, la gran obra de Maquiavelo, El Príncipe, examina la naturaleza humana desde un prisma despiadado y además ofrece una serie de consejos sobre cómo triunfar empleando como armas la ambición y el cinismo. El Príncipe de Maquiavelo es un manual práctico y persuasivo sobre cómo valerse de cualquier artimaña para llegar a lo más alto. La ética, sostenía, es cosa de perdedores. Aquellos que aún tengan principios deben dejar de perseguir la fama, el éxito y la riqueza. Sus defensores dirían que se limitaba a describir el mundo tal como es. Esto es lo que escribió Maquiavelo sobre gente como usted o yo. De la generalidad de los hombres se puede decir esto, que son ingratos, volubles, simuladores, cobardes ante el peligro y ávidos de lucro. Mientras les haces bien, son completamente tuyos. La doctrina de Maquiavelo sentó las bases para que Cosme dejara atrás un mundo caracterizado por la noción medieval de la misericordia, dando paso a ese otro donde el ejercicio implacable de la política se abría paso a codazos,
La influencia del maquiavelismo sigue gravitando aún hoy entre nosotros. No puedo evitar pensar en la cantidad de políticos y asesores, y no solo aquí en Italia, que no habrían llegado a nada si no hubiera sido por este personaje, el santo patrón de los manipuladores. Regla número 8. No confíes en nadie. La Florencia del siglo XVI era un lugar peligroso. La familia Medici tenía muchos enemigos empeñados en acabar con ellos a toda costa. Al nuevo y joven gobernante no le iba a resultar fácil mantenerse con vida. Cosme no era alguien con quien se pudiera jugar. Hizo de la crueldad su verdadero oficio. Por ejemplo, ¿qué podía hacer con su cuerpo de generales? ¿Podía confiar en ellos? ¿Acaso no albergaban ambiciones propias? Pues simplemente los mandó fusilar para reemplazarlos luego por un ejército de mercenarios compuesto por 300 hombres de Alemania y los Países Bajos. Hombres que eran leales a Cosme y solo a Cosme. La función de la guardia personal de Cosme era desbaratar cualquier intento de acabar con su vida, algo que no era nada fácil, ya que sus ocupaciones lo obligaban a estar continuamente de aquí para allá. Sus potenciales asesinos eran tan cobardes como perseverantes. Hubo de sortear el acecho de los francotiradores, tener cuidado de no envenenarse con las toallas de aseo y esquivar un detonador de lanzas y espadas que alguien ocultó bajo las aguas del río Arno, a la altura exacta en la que se solía bañar el duque. Uno de sus cortesanos dio con una ingeniosa solución. Un corredor secreto y elevado que permitiera a Cosme moverse por toda la ciudad sin ser visto. Incluso podía otear a sus súbditos mientras recorría su interior. Obra del arquitecto Giorgio Vasaril, esta construcción extraordinaria aún se alza sobre el río Arno, como una especie de galería superior del gran Ponte Vecchio, que extiende sus brazos hacia ambos lados de la ciudad. ¡Qué emoción! El corredor vasariano, como es conocido hoy, sigue cerrado al público en general, sobre todo el tramo que cruza el río. Me siento un privilegiado al poder franquear esta puerta. Hoy en día se utiliza como un anexo de la Galería de los Uffizi. Pero no ha perdido su condición de exclusivo mirador sobre la ciudad. En la otra margen del río, Cosme podía incluso cumplir con su observancia religiosa bajo la protección de esta pasarela hecha a su medida. Vasari diseñó el corredor de tal forma que cruzase por la parte de atrás de la iglesia de Santa Felicita. Así, Cosme y su familia podían acudir a misa y seguir la ceremonia a través de esta celosía, a resguardo de cualquier intento de asesinato, como podía ser utilizando el vino de la consagración. Con la ayuda de Giorgio Vasari, Cosme había ganado definitivamente la partida a sus enemigos. Regla número 9. Hazte el tonto. En la corte de Cosme se exaltaban las reglas de la simetría y la proporción áurea. Y lo que era válido para los edificios y los jardines, lo era también para el cuerpo humano. El ideal renacentista de la perfección en la arquitectura tenía su reflejo en la perfección anatómica.
Se trataba de mostrar al hombre en su más refinada expresión. Pero si hablamos de los cortesanos de carne y hueso, resulta que el favorito de Cosme no encajaba demasiado en ese modelo. Aquí vemos al preferido de la familia real, Morgante, el enano, desnudo y subido a lomos de una tortuga. Parece que nos estuviera diciendo: ¿tú qué miras? Solo soy un tipo que ha salido a dar una vuelta montado en su mascota. Su trabajo no era otro que divertir al duque y hacer que éste resultara siempre más apuesto. Cuando iba a su lado, cargando unos cuantos bultos, Cosme parecía mucho más alto y mucho más delgado. Y cuando el duque salía de caza subido a un buen semental, al pobre Morgante no le quedaba otra que seguirlo encaramado a su tortuga. En aquellos tiempos, y seamos sinceros hasta hace bien poco, se creía que una deformidad física era reflejo de una cierta discapacidad mental. Así que Morgante se tenía que ganar la vida haciendo el tonto. Se dejaba ganar cuando jugaba a las cartas y su escandaloso y estrambótico comportamiento era aplaudido y celebrado por toda la corte. Pero como el bufón del rey Lear de Shakespeare, Morgante era uno de los pocos que osaba decirle la verdad al duque. Morgante llevaba una vida agridulce en la corte. Por una parte, se tenía que prestar a todo tipo de números, a cada cual más humillante. Por otra, Cosme lo colmaba de regalos, lo que incluía casas y tierras. Y el mayor honor de todos fue este, un hermoso retrato a manos del pintor de cámara del duque. Bronzino reviste a Morgante de cierta dignidad, al menos si lo comparamos con la escultura. Aquí aparece con un porte de figura clásica en un día de caza. Es todo un hombre de acción. Asimismo, es una pieza de una notable audacia, pues Bronzino se vio envuelto en un agrio debate con un hombre llamado Barky acerca de qué expresión era más noble, la pintura o la escultura. Para Barky era la escultura, pues permite contemplar la pieza en toda su dimensión. Bronzino se lo refutó. Dijo: no perdáis de vista los ojos de Morgante. Y tras dar unos pasos, lo veréis ofreciéndonos la espalda. La pintura podía conseguir el mismo efecto que el mármol. Morgante fue una figura tan querida y apreciada en la corte de Cosme que, cuando por desgracia falleció, el duque requirió de inmediato los servicios de otro enano, al que llamó Morgante. Regla número 10. Domina tus impulsos. El Renacimiento elevó el combate cuerpo a cuerpo a la categoría de una elegante danza cortesana. Atrás quedaba la testosterona de las justas medievales. Ahora la lucha, por muy mortal que fuese, era un ejercicio coreográfico. El maestro de la nueva danza fue Camilo Agripa, autor de un tratado sobre la ciencia de las armas, publicado en 1553 y dedicado al duque. Lucho Núñez, maestro de esgrima de la Academia Florentina, me va a dar un par de lecciones. La esgrima de la corte de Cosme I de Medici era genial y muy avanzada para la época. Sígueme. Voy a intentar recrear el toque que hizo de la esgrima de los Medici la más famosa del Renacimiento de Italia e incluso del mundo entero. Fantástico. La máscara Steven. El tratado de Agripa sentó las bases de un repertorio básico de movimientos. Hay 4 posiciones fundamentales. Segunda, tercera y cuarta. Todas las estocadas debían hacerse con un rápido movimiento circular.
Cuando yo retrocedo, tú avanzas. Cuando yo avanzo, tú retrocedes. Hay que perfeccionar el juego de piernas, blandir la espada en la posición adecuada y mantener el cuerpo fuera de peligro. Te voy a enseñar a tirar una estocada mortal. Cuando yo esté a punto de tocarte, dobla la espada hacia la izquierda y atácame tú sin que yo te toque. ¡Estupendo! Por último, si uno quiere anticiparse a los movimientos potencialmente letales de su contrincante, nunca debe perder de vista la mano de la espada del rival. Parece que le estoy cogiendo el tranquillo. Bueno, hasta cierto punto. Mira, Steven, tengo que decirte una cosa. Has bajado la guardia. Si estuviéramos en el siglo XVI, me habría quedado con tu casa, tu castillo, tu novia, tu oro, tus diamantes, tu bodega, con todo. Gracias. Regla número 11. Vístete para la ocasión. A poco más de 100 kilómetros al este de Florencia se encuentra la ciudad de Urbino. Fue aquí donde se redactó el manual de estilo del perfecto italiano, el libro del cortesano, conocido también como el cortesano. En sus páginas se recogían consejos prácticos para salir airoso de todas las trampas de la vida en la corte. Para conquistar a una mujer, contar buenos chistes, o, al más puro estilo italiano, saber cómo vestir correctamente. Gracias, señor. De nada. Había una regla de oro muy sencilla a la hora de vestirse en pleno Renacimiento que consistía en no olvidarse jamás de las 3 Ns: nuevo, neto, enero. Es decir, nuevo, limpio y, sobre todo, negro. Vaya, es como un mini paracaídas. El negro italiano era sobrio, serio y de buen gusto, con la única excepción, quizá, de una zona muy concreta. ¿Esto qué es? Es lo que en italiano llamamos, bueno, la conocida bragueta. Roberta Orsi Landini, especialista en la historia del vestido, me ayuda a entender las contradicciones de la moda renacentista cuando el negro, tan elegante, tuvo que hacerle sitio a una ridícula bragueta. Desde luego tiene una forma inconfundible. ¿Qué sentido tenía esto? Era una prenda que evocaba la virilidad, la fuerza del hombre, su masculinidad. En aquella época, Roberta, ¿podríamos decir que la bragueta se ajustaba a los cánones anatómicos? Por supuesto que no. Era un trampantojo. Es evidente que los hombres querían aparentar más atributos de los que tenían. ¿Tenía alguna utilidad práctica o no era más que una mera exhibición al más puro estilo varonil? Era pura fanfarronería, pero también se podía usar, por ejemplo, como un bolsillo. Para guardar las llaves o unas cuantas monedas. Sí, llaves, monedas, un pañuelo, cosas por el estilo. Así que alguien diría, ¿dónde habré metido las llaves? Anda, están en mi bragueta. Y a nadie de entonces le resultaba un tanto extraño o extravagante llamar la atención de esa manera sobre sus, en fin, ¿cómo decirlo? Sus partes íntimas. Es que entonces era algo normal. Ellos no lo veían como nosotros lo vemos ahora. ¿Como mujer lamentas que se pasara de moda la bragueta? No, por favor. ¿No? No, era muy indecente. ¿Muy indecente? Sí, indecente. ¿No crees que tenía una cierta intención paródica? ¿No? ¿No? No, no lo creo. Sí pienso que son mejores los bolsillos normales. Bueno, ¿y cómo dirías tú que me queda? En fin, no está mal del todo, pero también te puedes colocar encima este abrigo. Ah, hay más. Vale, ¿por qué no? Así. Muy bien, me gusta. ¿Te gusta? Quizá es un poco ostentoso. No sé.
Sí, puede ser. Así que cuando alguien llegaba a un sitio y saludaba a todo el mundo, lo primero en lo que se fijaban era en su bragueta. No, lo dudo mucho. Está bien, vamos a dejarlo. Gracias. De nada. Adiós. Regla número 12. Cuida tu aspecto. Lo crean o no, los hombres de la corte de Cosme eran metrosexuales. La higiene y el aspecto exterior tenían una gran importancia para ellos, aunque no sepamos con certeza si utilizaban cremas hidratantes. Dicho lo cual, esto que estoy haciendo ahora era un delito para aquella gente, afeitarse. La verdadera esencia del hombre residía en su barba. En Inglaterra, Enrique VIII lucía una atractiva barba recortada. Francisco I de Francia mostraba un tupido vello facial muy masculino. Y hay algo nocturno en la barba del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V. El de barbero era un oficio importante en la corte florentina. Gabriele Filistrucchi es el último representante de una familia que lleva más de 300 años dedicada al negocio de las barbas y las pelucas. Vaya, esto viene al pelo para comer sopa, ¿no? Mira. ¿Cómo definirías este tipo de barba? Bueno, era la típica barba que llevaba la gente normal que quería sentirse importante, porque daba una imagen seria. Incluso infundía temor en los demás. Los hombres de la corte se dejaban la barba de Cosme porque es una barba larga y a la vez muy cuidada. Y porque, al fin y al cabo, imitaban a su rey, al gran duque. Los nobles siempre son los que inician las modas que luego sigue todo el mundo. Y los artistas que frecuentaban la corte, como Miguel Ángel, Vasari o Juan de Bolonia, lucían una barba poblada y sin arreglar. Una barba para distinguirse del resto, como es obvio. ¿Y qué otros tipos de barba había? Espera. Perdona. Con cuidado. Esta era la de Cosme. Adiós, Cosme. Como un papa. Esta tiene su punto. Roy Wood llevaba una como esta con Wizard. Me siento como un pastor alemán o un yeti. Regla número 13. Conviértete en un hombre del Renacimiento. La expresión un hombre del Renacimiento se ha convertido en una forma de aludir a un tipo muy particular de genio. Alguien capaz de destacar en una gran variedad de disciplinas. Ser polifacético entonces era un signo de los tiempos. La alianza entre las artes y las ciencias propició que los hombres más creativos se volvieran una pieza clave en la corte de Cosme. Y parece que una de esas mentes particularmente brillantes sobresalía por encima del resto. Bernardo Buontalenti nos obsequió con algo que es para toda la vida. Fue una figura de lo más relevante, todo un hombre del Renacimiento. Arquitecto, escenógrafo e inventor de increíbles máquinas autopropulsadas. Su prestigio subió varios enteros cuando le dio en el gusto al duque con una maravillosa creación. El helado. En una era previa a la invención del frigorífico, aquello tuvo que ser poco menos que un milagro. Y en nuestros días, Paolo Pomposi sigue preparando los helados según la receta original. El helado Buontalenti lleva leche, huevos, nata y azúcar, sin más ingredientes.
En esta máquina tiene lugar el proceso de la pasteurización. Para ello hay que someterlo a una temperatura elevada y luego dejarlo enfriar rápidamente. A continuación lo dejamos macerar y ya está lista la mezcla. Pasamos el producto a esta otra máquina para sacar la manteca. Se añade un poco de aire y ya tenemos el helado. Un tercio del helado no es más que aire. Paolo, tú dispones hoy de todos estos chismes, por utilizar un término técnico, para preparar los helados. Pero ¿cómo lo haría Buontalenti en la época preindustrial? Está claro que entonces no tenían los medios con los que contamos hoy, así que se apañaban con lo que podían. Se dice que bajaban la nieve de las montañas más cercanas y esa nieve la conservaban hasta el verano dentro de las neverías. Luego harían la mezcla con la nata o la crema de la leche que usaran entonces, el azúcar y la nieve. Lo mantendrían en frío, seguramente empleando para ello la sal, y ya solo quedaba batir una y otra vez hasta dar con el helado. Se puede hacer así hoy también, pero claro, a nadie se le ocurre tal cosa. ¿Está buena? Sí. Bien. Casi puedo saborear la nieve de los Apeninos. Te digo una cosa, esto sí es la Dolce Vita. Regla número 14. Logra la inmortalidad como artista. Todas las ciudades italianas querían tener sus propias reliquias, esos huesos de santo a los que poder venerar. Con ello pretendían atraer a los peregrinos, y con ellos su dinero. Pero el Renacimiento fue también una época en la que se empezó a idolatrar el genio artístico casi tanto como la virtud religiosa. El 18 de febrero de 1564, Miguel Ángel, el artista emigrado, murió en Roma. Todo intento de Cosme por hacerle volver había resultado en vano. Pero aún quedaba una última baza. En Roma, dentro del convento adjunto a la Basílica de los Santos Apóstoles, los monjes prepararon el sepelio del mayor artista de Italia. Buenos días. Buenos días. Fray Maximilian de la Orden Franciscana tiene la gentileza de contarme qué es lo que pasó aquí. Este es el monumento en memoria de Miguel Ángel. Miguel Ángel Buonarroti, escultor, pintor, arquitecto. Fue enterrado en esta Basílica de los Santos Apóstoles. Pero su cuerpo fue robado por los florentinos con malas artes. Dos secuaces del duque entraron a hurtadillas en el claustro del monasterio para llevarse el cadáver de Miguel Ángel antes incluso de que éste fuera depositado en la tumba. Cuénteme algo más sobre aquel episodio increíble que parece una especie de antecedente del saqueo de cementerios. Robar el cuerpo del artista tuvo que ser un acontecimiento. Sí, todo un acontecimiento. Lo llevaron a cabo en secreto, por la noche, a escondidas. Vinieron los florentinos y se apoderaron del cuerpo. A la mañana siguiente, cuando se levantaron los monjes, Miguel Ángel ya no estaba. Pusieron en un carro el cuerpo de Miguel Ángel junto a varios bultos y paquetes y se dirigieron a toda velocidad hasta las puertas de Roma con la esperanza de que los guardias no les dijeran nada
y pudiesen regresar triunfantes a Florencia. Llevaban el cadáver de su hijo más célebre. Tuvieron suerte y volvieron a casa sanos y salvos. En Florencia les estaban esperando otros hombres de Cosme para hacerse cargo del cuerpo. Y empezaron a poner en marcha los preparativos. Fue ni más ni menos que la ceremonia más extraordinaria que se había visto nunca en esta vieja ciudad. Miguel Ángel, un genio sí, pero de carne y hueso, un hombre al fin y al cabo, era beatificado y elevado a los altares. Se convirtió para Florencia en lo que San Marcos y San Pedro, verdaderos apóstoles de Jesús, eran para Venecia y Roma. Se le confirió al artista la misma categoría que a aquellos dos discípulos de Cristo. Sería sepultado en la iglesia reservada a los grandes héroes de la ciudad, la Basílica de Santa Croce, y la tumba en sí misma acabaría siendo un hito del arte florentino. Miguel Ángel desobedeció una y otra vez la petición del duque, pero de Cosme fue la última palabra. Al artista se le enterró aquí en un funeral de estado. Se conminó a los mejores talentos de las bellas artes florentinas para construir una tumba digna de tan gran hombre y tan gran ocasión. Bronzino, Cellini y, de manera más determinante, Vasari, diseñaron este maravilloso sepulcro. Fue Vasari quien escribió: «A ningún papa o emperador despediría Florencia como a Miguel Ángel, su hijo pródigo». La tríada de alegorías taciturnas de la parte inferior es una personificación de las tres disciplinas artísticas en las que Miguel Ángel destacó. A la izquierda, la figura que encarna la pintura. Aunque tiene una escultura en la mano, con la otra vemos que agarra unos pinceles. Y es que se dispone a hacer un retrato de esa figura. La estatua del centro representa el arte de la escultura. De ahí el cincel y el bloque de mármol puro. Y a la derecha del todo distinguimos la arquitectura, ya que sostiene en una mano lo que podría ser un juego de planos y en la otra un compás. Y arriba, en lo más alto, el gran busto del insigne artista, el busto del propio Miguel Ángel. Vasari, desconsolado por la muerte de su ídolo, afirmó haber sido testigo de un suceso casi milagroso cuando el cuerpo de Miguel Ángel fue devuelto a la ciudad 25 días después de su muerte. Dijo que se lo había encontrado incorrupto y sin que exhalara ningún tipo de hedor. No era poco tentadora la idea de que simplemente se hubiera abandonado a un sueño dulce y tranquilo. La canonización del artista estaba garantizada. Regla número 15. Alcanza las estrellas. Al final de su vida, la figura del gran duque empezaba a declinar. Fue un hombre implacable, pero capaz de atemperar su crueldad gracias al amor que profesaba a su familia. Sin embargo, en el año de los horrores, una epidemia de malaria se llevó a su mujer, 2 hijos y 2 hijas, incluida su predilecta, María. La vida perdió todo su aliciente para Cosme. Prácticamente abdicó en otro de sus hijos para abandonarse a una inopinada carrera de mujeriego que alternaba con largas reclusiones solitarias en sus aposentos. Tras una serie de achaques que lo fueron debilitando, murió en 1574. Pero el apellido Medici seguiría vivo para siempre en el terreno de la astronomía y la matemática.
A Cosme le gustaba tener un matemático en la corte, alguien a quien poder consultar sobre materias tan arduas como la antigua geometría helena o el movimiento de los cuerpos celestes. Estamos muy lejos ya del oscurantismo de la época medieval. La labor del matemático del duque llegaría a servir de fuente de inspiración para uno de los mayores pensadores de la historia. Galileo Galilei era solo un niño cuando Cosme murió. Pero la vida artística e intelectual de la corte florentina, en la era del duque, fue determinante para él. El observatorio de Arcetri, a las afueras de Florencia, se encuentra en las mismas colinas donde Galileo hizo sus observaciones. Los hallazgos de Galileo contribuyeron a derribar el viejo sistema de creencias medieval, según el cual era el cosmos el que giraba alrededor de la Tierra. ¡Qué bonito! Es precioso. El astrónomo Paolo Tozzi puede presumir de disfrutar hoy de la misma vista de entonces. Vamos a localizar la constelación de los Medici. Perfecto. Se distingue muy bien, ¿no? ¿No es emocionante? Así que esos son los planetas medicheos, ¿no? Así es. ¿Hasta qué punto fue importante el descubrimiento de Galileo hace ya tantos años de los planetas medicheos? Los Medici Sidera, como los llamó Galileo, son los 4 satélites principales de Júpiter. Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar y hoy sabemos que cuenta con un buen número de satélites. Sin embargo, de todos ellos hay 4 bastante prominentes, más o menos del tamaño de nuestra Luna, para que te hagas una idea. Así que al estudiar la posición de esos satélites alrededor de Júpiter, llegó a la conclusión de que orbitaban en torno al planeta. Ese fue el gran descubrimiento. Porque hasta entonces la gente creía en algo distinto, ¿no es así? Que todo estuviera orbitando alrededor de algo causó conmoción, por lo que podía tener que ver con la Tierra. Fue un hallazgo revolucionario, porque por primera vez se sabía que algo daba vueltas alrededor de otro cuerpo celeste, y eso nadie se lo esperaba. En la carrera de los grandes avances de la ciencia, ¿dónde colocarías a Galileo por su descubrimiento de los planetas medicheos? Se puede decir que abrió una ventana a todo un mundo nuevo. Con aquello da comienzo nuestra noción actual del universo. Fue el inicio de la ciencia moderna. Un arte divino floreció en medio de un gobierno autoritario y muy comprometido con el patronazgo. Las estrellas miraban ya con agrado una nueva era de escándalos artísticos y poder absoluto en el siglo XVII francés con el llamado Rey Sol. Se lo contaremos en otro episodio.